Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde cada vez aprendemos sobre nuevos santos amigos que nos pueden inspirar, acompañar en nuestro camino hacia el cielo. Y conmigo, como siempre, está mi querida amiga Iris Chávez. ¿Cómo estás, Iris? Súper bien, China. Aquí contenta de continuar todos aprendiendo. Ya, aprendiendo, que es importante, aplicar la inteligencia. En los últimos programas estuvimos hablando sobre la relación de la fe y la ciencia, la fe y la razón. Hablamos sobre santos que han sido genios, ¿no? Y a veces eso es lo que se te queda. No, pana, yo no puedo ser santo porque ¿cómo me voy a comparar yo con San Agustín? ¿Cómo voy a comparar yo con Santo Tomás de Aquino? Con santos que eran literalmente genios. O sea que si lo hubiésemos agarrado y lo traemos ahorita y hacen las pruebas de a ver su inteligencia, habrán sido calificados genios. Pues hay santos que tienen esas capacidades. ¿Okay? Pero hay otros santos que no tienen esas capacidades. Hay santos discapacitados de diferentes maneras. Discapacidades físicas, discapacidades intelectuales, y no es un defecto, ¿ok? No es como hemos sido creados en fábrica y como a veces ocurre en la fábrica, defecto de fábrica, ¿no? Entonces, oye, Dios lo quiso crear, pero fue un defecto de fábrica, entonces como que se puede botar, se pueden abortar, se pueden eliminar porque no tienen como que dignidad, y eso de eso no trata, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre varios santos discapacitados, como te digo, de diferentes formas. De discapacidades. ¿Okay? Sí. Pero antes de eso, Iris, quiero hablar de algo muy importante. El otro día estaba teniendo un estudio bíblico y estamos hablando de este pasaje. Y se los quiero leer. Habiendo entrado de nuevo en Cafarnaúm, varios días después se oyó que Jesús estaba en casa. Y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y él les ponía la palabra. Entonces vinieron a traer un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una apertura, bajaron la camilla en el que yacía el paralítico. Viendo a Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí, le dijo: ¿por qué piensan esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: te digo, levántate, toma tu camilla, vete a casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Ok, esto lo podremos haber escuchado muchas veces, pero yo creo que hay unos puntos fundamentales aquí, muy bellos, que si haríamos un estudio bíblico, aquí podemos entrar, pero quiero enfocarme en uno. Los amigos, bueno, tremendo amigos. Yo quiero tener amigos así, vamos a hablar así, ¿no? O sea, de tener amigos que son capaces de... No hay obstáculo que ellos no quieran superar, ¿ok? Porque no es por nada, tú y yo muchas veces, o cualquiera, no, mira, la fila para la confesión es muy larga, o hay algo pasa, mejor no. O sea, ¿cómo se le ocurre levantar paralítico? Ok, hay muchas lecciones aquí, pero la lección que yo quiero llegar es que cuando Jesús ve al paralítico, le dice, yo muchas veces después de leerlo digo, ¿qué le dijo Jesús al paralítico? Todo el mundo, levanta la camilla. Eso no fue lo que ocurrió. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Y si prestamos atención, allí hubiese quedado. Allí hubiese quedado, porque la única razón por la cual él hizo el milagro, fue porque lo escribe y los otros no pensaban que él tenía autoridad para perdonar pecados. Si los que estaban ahí dirían: wow, le perdonó los pecados, él tiene autoridad, ahí se queda paralítico. Correcto. Y yo me pregunto si los amigos dirán: yo no vine porque le perdonaron los pecados. Pero por un lado, ¿por qué digo esto? Porque la peor parálisis es el pecado. ¿Ok? Entonces, cuidado que cuando hablemos de los santos discapacitados, a veces, ¡ay, qué lástima! Decimos y todo. Sí, pobrecito, que no sé qué, porque Dios no lo sana. Pero tienen almas
4,000 veces más fuertes que las nuestras, y más bien nosotros que tenemos brazos y manos y pies y salud, deberíamos tener lástima a nosotros mismos, porque el alma está paralizada. Entonces, cuidado con entrar en esto con como mal entendimiento de qué es la salud verdadera. Es que es como una falsa compasión, China, que tenemos honestamente, ¿no? El amor es desearle el bien al otro. Y a veces el amor que nosotros tenemos es como que un amor muy materialista, muy superficial, o sea, cómo te ves, cómo estás y todo, ¿no? Y lo que a veces da lástima, China, es que no nos importa. La gente está llena de pecado. La gente está... Pero nadie les habla de Dios, nadie los trata de llevar a la iglesia, nadie le importa el alma de estas personas, ¿no? Si alguien te dice, tengo un dolor de cabeza, inmediatamente, bueno, tengo una pastilla o algo, ¿no? Ay, tengo un dolor de panza, bueno, ¿quieres que te lleve al doctor? Para las cosas físicas estamos atentos, pendientes, a ver cómo hacemos, ¿no? A algo que es bueno. Claro. Alguien se enferma, nos unimos para hacer una carne, hacer una cosa, para recaudar fondos y todo, ¿no? Para el hermano que necesita RAI para ir a la misa, o sea, bueno, que vea al hermano cómo hace, ¿no? Entonces, como que espiritualmente no nos cuidamos, no pensamos en eso, solamente nos enfocamos en lo material, ¿no? Y exactamente, no buscamos la sanación espiritual que necesitamos. Entonces, por eso lo quiero... Aunque se podemos llamar esto como santos discapacitados, es verdad, pero físicamente, no estamos hablando de gente discapacitada espiritualmente, ¿no? Y a veces es importante, ¿verdad?, pedir la sanación, pero mira lo que dice San Pablo. Él habla de algo que él tenía que le estaba causando dolor, ¿no? O sea, y dice, acerca de esto le he rogado al Señor que me lo quitara de mí, esta espina que él habla, ¿no? Pero nunca describe qué es lo que es. A veces la gente dice que es algo moral, a veces la gente dice que es algo físico, pero lo cierto es que no lo dejaba en paz y se lo pidió al Señor que se lo quitara 3 veces. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Miren bien, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, creo que lo que hay que aprender también con estos santos es la fuerza de Dios en ellos, en lo que aparenta ser debilidad, ¿ok? Jesús no fue más fuerte, mejor dicho, el momento más fuerte de Jesús fue en la cruz, que es donde estaba más vulnerable y más débil, ¿no? Pero fue donde venció la muerte, que es lo más grande que hay. Entonces, creo que esto es importante porque vamos a encontrar, y sé que ha sido tu experiencia también, y con mucho de ver personas quizás con discapacidades o quizás con enfermedades y eso, pero tienen una fuerza que quisiéramos tener nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, tener esta mentalidad. Hay una muchacha que yo conozco, bien bonita, que ella tiene una discapacidad y tiene parálisis cerebral, ¿no? Cerebral palsy, que eso es... Depende de la gravedad, ¿no? O sea, hay personas que pueden tener esta parálisis cerebral, pero no es tan grave y pueden tener una vida normal, y otras personas más graves. Ella es muy grave. De hecho, yo siempre la veía en misa porque ella está en silla de ruedas, bueno, silla como eléctrica, y su mamá la lleva a recibir la comunión, y si tú la vieras, te daría lástima, ¿ok? Pero yo me enteré mucho después porque, para ser sincera, o sea, yo la conocía, pero... nada más la he visto en ese contexto, y yo no pensaba que ella podía hablar, ¿okay? Porque era tan fuerte. Pero ella tiene una maquinita, ¿okay?, que habla, con la que puede hablar. La cosa es que me enteré que ella no tan solo es que puede hablar, sino se graduó de la Universidad de George Mason, tiene un trabajo y escribió un libro. Y me encantó porque ella dice que cuando ella estaba en 8º grado, cuando tenía que elegir su santo patrón para la confirmación, ella se preguntaba, ¿será que han habido santos como yo, santos que tenían discapacidad? Y se dio cuenta que sí, y ella escribió este libro que se llama Santos Especiales para Personas Especiales. ¿Okay? So, muchos de los santos de los que vamos a hablar viene de su libro. Y es hermoso porque ella dijo una cosa que me dio tristeza. Dijo, yo realmente, ella nació así, ¿no? Dice, pero yo realmente no me di cuenta que yo era diferente hasta que entré en middle school. Y yo siempre le digo a las chicas cuando doy clases, ¿por qué será?
Claro, porque ya le hacen bullying o ya la gente no quiere hablar con ella, pero aunque ella siempre la tenían que dar de comer, siempre la tenían que vestir, como que no se da cuenta de la diferencia porque la gente la trataba normal. Pero bueno, ella hablaba de estos santos, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para darse cuenta que sí, hay santos de tamaños, colores, pesos, regiones, inteligencia, etc. Bueno, vamos a hablar de nuevo de algunos discapacitados físicamente y otros mentalmente. Primero vamos a hablar un poquito de físicamente. Margarita de Castelo. Okay. Ella nace alrededor de 1287. Su papá tiene un castillo, no era rey, pero era como gobernaba cierta región. ¿Okay? Y hacen cuando la mamá va a dar a luz el gran banquete, ¿ok? Porque vamos a tener un hijo. Claro, en esa época no hay ultrasonido para saber si es varón o niña o nada, pero cuando nace cancelan toda comida, cancelan todo, mandan a todo el mundo para su casa porque quedan en shock. Primero porque era niña y era muy deforme. La niña nació con las piernas malas, era enana, ¿ok? Y era ciega. Okay. Entonces, de hecho, habían dicho que había muerto. Tanta era la vergüenza que tenía. Y no la querían ni bautizar ni nada. Y una de las mujeres que trabajaba allí le pidió si por favor la podía bautizar. Le puso el nombre Margarita, que significa perla preciosa. Y la cosa es que el papá no le importaba que estuviera, pero como que arrimada, ¿no? Hasta que un día, como la niñita era ciega, como te diga, tenía las piernas torcidas, jorobada además y enana. ¿Okay? Estaba caminando por el castillo, como que agarrándose las paredes, y alguien que vino a visitar preguntó quién era la niña, y el papá dijo, no, esto no está bien, ella no puede estar viviendo aquí, y la mandó a como una especie de bosque a que viviera allí, junto a una iglesia, la encerraron básicamente, ¿no? Y una historia como terrible porque la botaron así, pero ella dice que en esos meses cerca de esa iglesia, básicamente en un cuarto como encerrada, ahí ella escuchaba la misa, le daban la comunión y eso, y ella sabía si era otoño, primavera y tal, por el frío o el calor que sentía. ¿Ok? Pero aprendió que yo digo, uno podía estar resentido hasta el máximo de estar viviendo en esas condiciones, pero el sacerdote le enseñaba porque se daba cuenta que aunque esta niña está discapacitada físicamente, tenía buena inteligencia, ¿no? Bueno, la cosa es que hubo una guerra y como a los 13 años la llevaron y los papás les medio importaba, pero la metieron como una cueva subterránea y la tenían allí tirada, ¿ok? La cosa es que cuando tiene como 18 años escucharon que en un lugar llamado Castelo ocurren milagros. Entonces los papás dicen, bueno, el Señor la puede sanar. Entonces se van a Margarita, la llevan a Castelo, la dejan allí, en este pueblo que ella no había estado, y cuando regresan en la noche se dan cuenta que no se cura y la dejan. Se la abandonaron, queda totalmente abandonada. Imagínate ella, pobre, ciega, jorobada, toda esta condición en una ciudad que no conoce, allí botada y tirada, ¿no? Pero la gente que pedía dinero, eso, le dio lástima y la empezaron a cuidar, la empezaron a ayudar y la gente se daba cuenta, wow, ella realmente tiene un alma bellísima. Entonces empezó a vivir con otra señora y unas religiosas dijeron, wow, ella tiene un alma santa, que viva con nosotros. Vivió con ella, pero tenía un alma tan santa, este es el problema. En todos lugares existe la envidia. Y ella cuando decía que iba a rezar de verdad. Si iba a ayunar de verdad. Y les daba rabia a las religiosas y la botaron. ¿Ok? Entonces, pero era bellísimo porque ella es verdad que pedía dinero, pero visitaba a los enfermos, ayudaba a la gente y empezó a tener una fama de santidad y se convirtió en lo que se llaman las mantelatas, que eso ya no existe, pero los dominicos todavía tienen una tercera orden, pero una tercera orden básicamente como que para viudas, pero podías vivir ese estilo de vida. Catalina de Siena era de ellas, aunque ella no era viuda nada, y podían utilizar el hábito, y eso fue lo que fue Margarita, porque los dominicos se dieron cuenta de el alma tan bonita que tenía. Bueno, la gente empezó a dar cuenta que cuando ella rezaba por ellos, se estaban sanando. Y cuando tiene 33 años, pues se muere el 13 de abril, ¿no?
Pero lo que es cómico es que se muere, entonces todo el mundo dice, bueno, obviamente la vamos a enterrar en la iglesia de los dominicos, pero los dominicos como que, no creo, ¿sabes? Por las condiciones y tal. Y empezó a haber una pelea por el cuerpo, que sí la va a tener, que no la va a tener, que no la va a tener. Y en eso cayó el ataúd y una mamá vino con una niña muy enferma y se la pegó al cuerpo de Margarita y la niña se sanó. Entonces los dominicos, sí, que se quede, que se quede. Eso sí es dominicano. Ahora sí, ¿ok? Y es bello porque ella está enterrada en este lugar de Castelo, ¿no? Pero lo que es hermoso ver es que su discapacidad la acercó a Dios. Y ella no puso, si tratamos de aprender lecciones de ella, no puso como excusas para servir a Dios, ¿no? Ni resentida, ponte a ver, o sea, o pobrecita yo que soy ciega, que los demás me tienen que servir, esa no fue su actitud, ¿no? Y es bello verla porque aquí en Virginia hay una escuela secundaria católica que se llama Juan Pablo II, John Paul the Great, que lo llevan las dominicas. Entonces, la escuela la dividen como 4 casas, o sea, y todos son dominicos famosos. Y uno de los dominicos es Margarita Castelo. Y yo conozco una muchacha que le tocó esa escuela, luego cuando fue a Roma, pudo estar en la beatificación o la canonización de ella, y es bellísimo porque una vez yo me enteré de ella, bueno, por el libro, pero antes de eso, porque alguien me dijo, puede ser un dibujo de Margarita Castelo, cuando yo hacía dibujos de santo, yo... Okay. Y es bella porque la ves, ella era jorobadita, con su bastón, así como que toda... La describían como un monstruo, ¿verdad? Pero la perla de Dios. ¿Tú habías escuchado hablar de ella o qué te llama la atención? China, me llama la atención. Imagínate lo que esta muchacha, como dices tú, ¿verdad? Tal vez ella, la que escribió el libro, pudo haber estado resentida igual, que wow, que no me querían y todo, pero imagínate la familia tan linda que no se dio cuenta hasta Mirunskú que algo tenía mal, ¿no? Imagínate enterarte de ella, o sea, el contraste, digamos, de una familia que te ama, abierta realmente a la vida, que ama a sus hijos, ¿no? No importa cómo sean. Y esta otra familia, ¿no? Que, o sea, rechazar a un hijo, rechazar algo, que es interesante, ¿no? Porque es una cosa que algo le pase a tu hijo por cualquier razón, ¿no? Pero una persona que nace con algún defecto, o sea, científicamente, mamá o papá es que le dado esa herencia. Interesante. Entonces, tú le heredas eso a tu hijo y después tú rechazas de tu hijo, ¿no? Es como que, wow, es como demasiado fuerte. No lo había pensado. Así que bueno, ¿no? Eso que a veces de igual forma nosotros heredamos de cierta manera los pecados de nosotros o las cosas así, lo feo que a veces son nuestros hijos, ¿no? La mala crianza, como decimos. Sí. Somos nosotros mismos que los hacemos así. Y ya después, no, haz tú lo que quieras con tu vida, ¿no? Es como que, wow, lo duro, lo difícil es cuando un padre rechaza a lo que Dios quiere alcanzar por el amor que uno tiene que tener a los hijos. Pues yo me pregunto ahorita que estás diciendo eso, ¿qué tal los papás luego cuando ella es santa? ¡Ay, es mi hija! Ahí sí quieres que sea tu hija. No sé si eso ocurrió, pero quiero decir, o sea... Sí. Es interesante, pero un tremendo ejemplo de no resentir ni las condiciones, ni las personas, ni nada, ¿ok? Ni cómo te miras, ni estas inseguridades que hoy están muy palpables, ¿no? Y es como que todas las fotos que nos tomamos con, ¿cómo se llama? Con filtros, porque ya yo no quiero verme ninguna arruga, ya no quiero verme nada, ¿no? Es como que vivimos una vida filtrada, pero realmente lo que es una vanidad. A mí me llama mucho la atención porque yo soy fotógrafa también, entonces una vez mandé una foto y la muchacha como, pero no me quitaste la bolsa de los ojos, y yo... Es que las tienes. Es que yo tomo fotos, no arreglo, no sé, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Comiquísima, yo y que... Sí, y es que así te miras, ¿no? Y es como que, qué triste sería, ¿no? Que por ejemplo, tomas una foto de maternidad y también alguien como que me pueden editar la panza, ¿no? Porque como que hay unas panzas de maternidad hermosísimas. Hay otras panzas que las tenemos así de lado, o sea, como que tú has visto mis panzas, ¿no? Que así son. Pero es que así se miran. Entonces, como qué feo querer alterar la realidad de que así dejaste hijo, así dejaste hijo. Es como que, pero vuelvo y te repito, China, queremos alterar la realidad, no queremos vivir lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Es interesante.
Eso, el amarte como el Señor te creó, el no renegar, el no resentirnos, el aceptar quién eres, pedirle al Señor que si es su voluntad y parte de su plan, que te transforme, que te cambie, pero que sobre todo te acerque más a Él. Y eso lo bello en cualquier circunstancia. No necesitas tener una discapacidad, ¿no? Pero todo el mundo siempre tiene algo con lo que lucha. Bueno, el nuevo santo también es bello, se llama San... Y todo esto lo he leído del libro de esta muchacha, San Cérvulo. Parece que... Bueno, parece no. Él nació en Roma y nació con parálisis cerebral, como esta muchacha. Ajá. Pero claro, esto fue hace mucho tiempo y no podía hacer nada por sí mismo. Y en esa época realmente era limitado las cosas que podían hacer. Entonces sus padres, aunque los querían, lo llevaban a la iglesia de San Clemente en Roma para que pidiera limosna. La única manera de recibir dinero, o sea, no había una agencia de gobierno que te podía ayudar, no podías hacer nada. Bueno, y está allí día y noche sin importar el clima. Pero lo que a la gente le llamaba la atención es que él pedía dinero, pero también pedía, cuando la gente se lee la iglesia, que por favor, ¿de qué fue lo que hablaron? Dame citas bíblicas, o sea, léeme la Biblia, dime de qué hablaron. Entonces, él con esto iba aprendiendo la Biblia, se lo iba memorizando, ¿no? Muchas veces uno ve con personas con discapacidades que pueden tener una discapacidad en un área, pero desarrollan otra capacidad que parece casi que superhéroe, ¿ok? Con otras áreas. Entonces, tenía una excelente memoria, entonces podía repetir los salmos, las citas bíblicas que había escuchado, bien sea en la misa o que le habían dicho, y era precioso, porque a eso fue lo que se dedicó, ¿no? Y la gente lo quería tanto que le daba mucha limosna. Entonces él después decía, ok, no, yo necesito esto, y repartía de lo que le quedaba la limosna para los demás, ¿no? Y es precioso porque dice que cuando se estaba muriendo, dijo, silencio, no oyen la dulce melodía y la alabanza que resuenan en los cielos. O sea, como que los cielos se les abrió, ¿no? ¿Por qué me gusta la historia de él? Porque pienso, qué lindo que su mayor necesidad era de Dios. O sea, qué bonito que tener dinero, pero léeme la Biblia. Yo recuerdo un señor, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero un señor que era analfabeta, pero siempre tenía la Biblia cerca de él. Dice, aunque no lo pueda leer, lo tengo cerca. Y yo traté, o sea, nos reunimos algunas veces para tratar de enseñarle a leer, porque él decía, yo quiero aprender a leer, porque quiero aprender a leer la Biblia. O sea, lo que más quería no era tan por vergüenza, no puedo escribir, no, era, yo quiero aprender a leer la Biblia, ¿no? Entonces, qué bonito esta historia. ¿Sabías de él? No sabía de él tampoco. Sí, porque tampoco, mira, tienes que pasarme el libro. Yo te paso el libro, tienes que, libro por libro vamos a estar ahora. Sí. Oye, me encanta, qué bello exactamente eso, ¿no? Y cómo perseguimos las necesidades materiales aquí, allá nos llenamos, y como que esas cosas no, somos esclavos a lo que tenemos, pero de Dios no nos llenamos, ¿no? Y eso es lo más importante. Y es lo más importante. Estoy viendo porque aquí hay muchos santos, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Esta historia me llama mucho la atención, seguro que tampoco lo conocía porque tampoco, se llama Alexius Kim Si-woo, ¿ok? Era un gentil e inteligente noble coreano. La historia de Corea del Sur es fascinante porque son gente que ellos se evangelizaron ellos mismos. Es decir, antes que llegaran misioneros, algunos habían ido a China, tuvieron en contacto con algunos libros cristianos, se lo llevaron, aprendieron entre ellos, vieron que el bautizo, se bautizaban entre ellos, pero eran cristianos sin misioneros. Es impresionante ver eso. Décadas después, cuando llegan los franceses, ven una comunidad de 4.000 cristianos, ¿ok? Que se autoevangelizaron. Eso es lo más coreano que he escuchado. Honestamente. Es verdad, es muy bien, Iri. Es totalmente verdad, porque si hay gente aplicada, inteligente, son ellos. Qué cómica eres. Es verdad, es totalmente verdad. Oh my gosh, lo voy a utilizar de aquí en adelante. Qué cosa tan cómica. Bueno, es verdad. Y él, qué risa. Él era de estos cristianos, pero él le dio una parálisis. Y en esa parálisis quedó, paralizado como una hemorragia de un lado derecho de su cuerpo. Y en esa época, como en otras, o sea, si eso te pasaba, pues no podías trabajar ni te podías casar. ¿Ok? Eras como rechazado. Y se hacía muy dificultoso poder trabajar, pero
pero nada le impedía de predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, a los no creyentes, a los no católicos, pues, en esta época donde no había sacerdote, él pues copió, vendió libros, andaba predicando, andaba haciendo de todo, ¿no? Y muchas veces la gente de la comunidad cristiana le daba dinero por este trabajo que él hacía. Pues, cuando estaban arrestando, luego vieron los misioneros y empezaron a arrestar a los católicos, a él no lo arrestaron por su discapacidad. Y él se presentó y él dijo, ¿y no me arrestas? Yo soy cristiano, que por mi discapacidad. No, yo creo lo mismo que ellos. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, ¿por qué no me arrestas? Porque estoy discapacitado. Y lo arrestaron. Y en la prisión se la pasaban evangelizando, que le pidieron, imagínate qué horrible, el gobernador ordenó que le rompieran la mandíbula para silenciarlo. Entonces, claro, con tanta cosa que le había ocurrido, no pudo ganar dinero para comida, o sea, para nada, porque aún en la prisión tenías que hacer cosas, y murió de hambre, básicamente, a los 33 años, ¿no? Pero yo digo, qué bárbaro este hombre, ¿ok? Que es verdad, no era parálisis cerebral como San Cérvulo, pero, o sea, paralizado, y tú puedes decir, bueno, menos mal no me arrestaron, yo me quedo tranquilito, yo sigo evangelizando, pero si ellos no van a torturar a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es lástima. Sí. No todo es lástima debería dar no morir por mi fe. Qué bárbaro, ¿no? Eso no sé, ¿qué te llama la atención a ti de él? Bueno, increíble ese deseo, eso como que, ¿verdad? Uno escucha que muertos y todo, que enfermos. Y he estado teniendo esta conversación con varias gente, ¿no? A veces la muerte, cómo le huimos, no, sí, aunque sea por el Señor, y aquí claramente era morir por su fe. Sí, totalmente. Cómo le huimos y cómo nos excusamos, ¿no? De darle al Señor todo lo que Dios nos está pidiendo. Este seguro sí lo has escuchado, San Juan Cupertino. ¿Okay? Y muchos de ustedes, si tienen hijos, lo conocen muy bien, porque es un santo favorito. Pero vamos a hablar un poquito más de él. Nace más o menos en el año 1600 y nadie lo veía como normal. Siempre estaba, yo me imagino, si te dice que siempre estaba como que con la boca abierta, se olvidaba todo, empezaba a decir algo, pero a la mitad se le olvidaba lo que estaba diciendo, a veces se le olvidaba comer, o sea, tenía una discapacidad mental, ¿ok? Y no sabían qué hacer con él, ¿ok? Y su mamá lo castigaba para que cambiara y los profesores los tiraban, pero nadie le ayudaba, o sea, a veces ocurre, o sea, te pegan, pero ni que lo que me faltara como es un golpe para arrancar. Sí, como que a palo va a entender. Correcto. No va a entender. Sí. Y un día vino un fraile franciscano, en esa época, pidiendo limosna, y él dijo, yo puedo ser fraile, o sea, para ser fraile, para pedir limosna, yo puedo hacer eso, y además que amaba mucho a Dios. Entonces iba de monasterio en monasterio viendo quién lo podía recibir, pero tenía un comportamiento tan extraño, y era tan torpe, que, y mira, hay que ser sincero, yo a veces leo la historia de Santa Gente, qué malo es, pero, o sea, hay que entender, así habrá sido que hasta la gente más bondadosa tenía dificultad, ¿no? O sea, como hablamos de, bueno, pronto San Gregorio, ¿no? Que los cartujos, o sea, tuvieron que, porque ¿qué monje va a estar cuidando a otro monje? Claro. Tiene que dedicarse, entonces simplemente logísticamente no es posible, ¿no? Correcto. Entonces, una comunidad dice que lo aceptó como laico, pero después de un tiempo lo tuvieron que votar y regresó a su familia. ¿Okay? Entonces, la mamá estaba ya obstinada. Ella tenía un hermano que era alto rango de los franciscanos y dice, por favor, o sea, haz algo con este niño. Y lo aceptaron como siervo que cuidaba los establos. ¿Okay? Y él estaba contento. Okay, estaba contento y se comenzó a cambiar porque empezó a tener unas pequeñas responsabilidades. Dice, dormía en el establo, aceptaba con gratitud cualquier comida y ropa que le daban, le encantaba estar con los animales, pedía limosna, porque, o sea, no hay que ser inteligente para pedir limosna, o sea, pedía limosna y los frailes lo veían feliz y los pobres lo querían un montón, ¿ok? Porque veían más allá de sus impedimentos mentales, veían un alma bondadosa, ¿ok? Bueno, es bonito porque los hermanos le tomaron tanto cariño que querían educarlo, ¿no? Para ser sacerdote. Pero, o sea, hay muchas personas que querían ser sacerdotes en esa época y no podían porque no conocían latín, o sea, de hecho, el cura de Ars, o sea, tantas personas que sí eran inteligentes, pero les costaba demasiado. Entonces tú dirás, ¿y cómo este va a llegar a ser sacerdote? O sea, es que es imposible. Porque él decía que nada más se podía memorizar una cita bíblica. Y la cita era, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. O sea, que es de toda la Biblia.
Sí. Okay. Y qué cómico. Y para poder pasar los exámenes en esa época, había que pasar, para ser ordenado, había que pasar 2 exámenes dados por el obispo. Que uno para ser diácono y uno para ser sacerdote. La gente dijo, mira, aquí más nunca va a ocurrir. Okay. Entonces, decían que el obispo iba a abrir al azar una cita bíblica y tenía que explicar esa cita bíblica. Y dice la historia que la cita bíblica era precisamente la única que él se sabía. Y como él se sabía eso, podía hablar de eso. Por eso que muchos jóvenes le pedían a San Juan de Cupertino porque decían, José de Cupertino, perdón, porque decían, bueno, que en el examen me pregunten lo único que sé, que no es excusa para ser flojo. No. Cuidado. Y el siguiente año, cuando eran los exámenes para ser sacerdote, había muchos hombres delante de él para tener este examen oral con el obispo. Y el obispo, uno tras otro, todos eran tan inteligentes que él dijo, wow, todos son inteligentes, los ordenó a todos. O sea que no llegó a él el examen, o sea que se metió ahí de, digamos, Venezuela de chiripa. Sí. ¿Okay? Pero bueno, la cosa es que lo ordenan sacerdote, pero todavía conocían sus limitaciones, entonces seguía limpiando, haciendo tareas que todo el mundo decía, pero tú eres sacerdote, eso está por debajo de ti, pero eso es lo que él conocía. Y los pobres lo amaban, pero a los sacerdotes les fastidiaba porque a veces llegaban sin sandalias, a veces llegaban sin las cosas, o se lo olvidaba, o se lo regalaba a los pobres, o sea, estaba, bueno, con su discapacidad, ¿no? Pero dicen muchos que en realidad no era tanto, aunque también, que era distraído, sino una habla contemplativa. Se estaba realmente contemplando las cosas de Dios. Entonces cuando le hablaban, bien sea por discapacidad o también porque estaba pensando en Dios, ¿ok? Decían que veían que se quedaba inmóvil, hasta en éxtasis, y lo pinchaban y aún no reaccionaban. Y algunos aún lo veían hasta levitar, ¿ok? Y eso no es por discapacidad, eso es por santidad, ¿ok? Decían que sanaba a la persona y que tenía el poder, como Francisco, de comunicarse con los animales, ¿no? Pero sin embargo, no sabían qué hacer con él. ¿Ok? Porque la gente lo empezó a seguir, empezó a ver como cualquier cosa, cuando hay un santo, todo el mundo quiere estar detrás de él. Se lo mandaban a otra comunidad y la gente se enteraba que estaba allá y iba, ¿no? Lo mandaron a vivir en un lugar aislado con pocos frailes para que no tuviera comunicación con nadie. Y él empezó a pedir que por favor, bueno, está bien, pero si él podía celebrar la misa todos los días, por lo menos no le importaba no tener a nadie, pero siempre tener a Jesús. Y él sabía que él se iba a morir y él dijo, bueno, el día que yo no pueda celebrar la misa o recibir al Señor, ese día voy a morir. Y dicho eso se enfermó con fiebre y el día que no recibió la comunión, ese día murió, ¿no? Entonces, es bonito, hay una película, yo nunca la he visto, de San José de Cupertino, pero sí, o sea, no tan solo era un místico, pero se nota, no se sabe qué tenía, pero tenía una discapacidad intelectual. Yo sé que tú conoces de él, pero ¿qué conocías de él o qué te gustaba de él? Sí, bueno, sabía su historia y simplemente me encanta porque es que Dios, el amor de Dios, su misericordia, su amor no tiene límites, ¿no? Y es como que cuando alguien no tiene, bueno, para mí en lo particular, ¿no? Que tenemos nuestro hijo Lucas, que desde pequeñito sus habilidades fueron mucho menores que otros niños, ¿no? Ni siquiera me dijo mamá al principio. Entonces realmente yo miraba a mi Lucas y ni siquiera sabía, China, cuando él comenzó, si Lucas iba a decirme mamá, que es uno de los placeres de una madre, ¿no? Que su hijo le diga algo. Traemos los hijos al mundo a veces. Y lo que deseamos, ¿no? Es como que tengan un gran trabajo, que tengan éxito, es como que nos enfocamos en eso. Y Luquita fue tan bello desde pequeño, a los 5 meses, el Papa Francisco, ¿no? Es nuestro niño, que el Papa Francisco lo bendijo y todo. ¿Qué iba a decir? De todos tus hijos, de todos mis hijos, es el único, ¿no? Entonces, todo lo que el Señor me vino trayendo con Lucas, lo fui aceptando, ¿no? Lo fui meditando, así como la Virgen, imitándolo a ella en eso. Y Lucas ha tenido un crecimiento tan enorme, tan grande. Entonces, hubiesen pasado 2 cosas, ¿no? Cuando yo comencé a ver en él, un poco, o sea, como que su nivel y todo, que no era igual que los otros niños, me pude haber rendido. Bueno, esto es enfermo, acá, ya no hago nada con él, no lo pongo a catequesis, no le hago homeschooling, lo mando que me lo cuide, ¿no? O sea, podría ser la reacción, la primera reacción, ¿no? O lo segundo,
bueno, mejor no tengo más hijos, porque a veces me salen todos enfermos, y que, o sea, como que podrían haber sido 2, ¿no? Así que continuamos con mi esposo, con nuestra vida, pues normal, teniendo más niños, enseñándole, haciéndole homeschooling y todo. Y el crecimiento que ha tenido un niño es tan bello, ha cambiado tanto, ha mejorado tanto, lee, hace tanto, ¿no? Y entonces como que me encanta por esto San José de Cupertino, porque con San José de Cupertino, China, me di cuenta, y lo conocía, o sea, antes, ¿no? Que tener a Lucas y todo, pero me di cuenta que la santidad realmente fue el primer santo como que discapacitado, aparte de una discapacidad física, ¿no? Fue como que el primer gran santo que conocí con una discapacidad intelectual, y pues me di cuenta que cuando el Señor va a hacer algo en tu vida, es muchísimo más grande que la inteligencia en sí. O sea, el poder del Señor es mucho más grande que eso, ¿no? Y he compartido, creo que acá con Lucas fue tan bello, ¿no? Cuando hizo su primera confesión, cuando salió de la confesión me dijo, o sea, yo preocupada, ¿no? O sea, tú te imaginas, cuando tienes un hijo, ¿no? Te preocupan ciertas cosas y todo. Yo pensando, ¿será que cómo va a ser y cómo lo preparo y todo, ¿no? Y cuando salió de la confesión me dijo, Mom, that was amazing. Mamá, eso fue increíble, ¿no? Entonces como que, wow, un momento tan bello para mí como su madre que lo preparó. Es como que, exactamente, Lucas, así se siente, ¿no? Puede hacer que alguien no exprese, pero como dices tú, esa persona siente el Señor, siente su amor, siente su misericordia, ¿no? Así que bueno, para nosotros ahí tenemos a nuestro Lucas tan hermoso, hijo San José de Cupertino, a quien le he rezado mucho y todo. Eso, ¿no? Como que mis hijos, pase lo que les pase, sean como sean, que lo más importante es que vivan en presencia de Dios, y que eso es lo que más importa. Y es bello con Lucas, porque es altísimo, es enorme, igualito al papá. Igualito a su papá. Igualito a su papá. Sí, entonces cada vez que yo le digo, porque sí, o sea, me impresiona. Lucas ha mejorado, o sea, impresionante, ¿no? Es impresionante. Y de verdad, es milagroso casi. Y es bello porque me acuerdo yo, Lucas, tú sí estás grande, te parece tu papá. Y él le da un orgullo como que se pone más fuerte. Me dice, like, o sea, bello, está hermoso, ¿sabes? Entonces, el Señor tiene sus planes, y lo bello de esto es que era un gran místico, o sea, y todo el mundo lo conoce. Ahorita es un gran santo que quizás, no es por ser mala gente, pero el tío que tenía alto nivel y tal, habrá sido excelente de fraile, pero no es santo, o por lo menos canonizado, o sea, o por lo menos canonizado, o mucha otra gente que era mucho más inteligente, con muchas más capacidades, pero no son santos. Y él, ojo, él no es santo por lástima, es santo por santidad. O sea, nadie es santo por ay, pobrecito, míralo ahí discapacitado. No, es por la santidad que tiene, ¿no? Porque eso es éxtasis, China. O sea, es una cosa como que, wow, o sea, de santos a santos, ¿no? Es como que increíble ver cómo vivimos tan enfocados en las cosas del mundo, que Dios está ahí esperándonos, así como que para literalmente elevarnos. Literalmente elevarnos. Literalmente. Y nosotros aquí como que, ¿no? Seguimos aquí persiguiendo los burros, ¿no? Así como... Así que, bueno, hermosísimo, me encanta. Quería hablar rapidito de un siervo de Dios, Darwin Ramos. Su historia es preciosa y es moderno. Él nació en 1994 y murió en el 2012. ¿Ok? Su historia es como trágica, pero es bellísimo. Pero él nació en la Filipinas y era hijo de papá alcohólico terrible, ¿no? Su mamá había tenido 9 hijos, ¿ok? Y vivían en el barrio más pobre de las Filipinas, ¿no? Su mamá se ganaba el dinero como haciendo lavandería y eso, pero el papá era alcohólico, entonces cualquier dinero se lo tomaba. Se dieron a los niños, a Darwin también lo mandaban. No sé si has visto alguna vez esas fotos en la Filipinas y en muchos otros países, basureros, y de niños así tratando de agarrar escombros en los basureros. Bueno, eso es lo que él hacía. Pero como a los 5 años se dieron cuenta que él estaba muy débil, ¿okay? Que algo tenía en sus piernas, no podía caminar. Entonces se dieron cuenta que tenía distrofia muscular, ¿okay? Y el papá, en vez de decir, ay, pobrecito, dijo, perfecto, porque ahora con esta discapacidad lo vamos a poner en la estación del tren para pedir dinero.
Y buenísimo porque la gente le da lástima a este niño, agarraba más dinero, más alcohol, más violencia, más terrible. Bueno, este era el ciclo en que tenía. Pero en el año 2006 había un grupo llamado Puente para Niños que recogían a niños de la calle, ¿ok? Y él no era huérfano, pero sin embargo la condición que estaban, hablaron con la mamá para ver si él podía vivir con ellos en esta fundación y así fue. Y entonces es bello porque, o sea, decían que él, claro, él entró analfabeta, sin saber nada, en silla de ruedas, pero fue bellísimo porque le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir, le enseñaron la fe, pidió ser bautizado, estaba viviendo su fe muy, muy intenso, ¿no? En el 2006 fue bautizado. 2006. Sí, 2006, o sea, fue bautizado ahorita. Sí, hace nada. Pero, y se daban cuenta que él siempre estaba contento. O sea, nosotros tuvimos un amigo que tenía distrofia muscular y él murió hace poco. Es una enfermedad muy dura porque ataca a todos los huesos hasta el momento que ya no puedes respirar. O sea, te va literalmente atacando y como los pulmones y todo eso también, o sea, te afecta. Y bueno, la cosa es que él estaba teniendo estas crisis respiratorias que están teniendo y lo llevan al hospital, pero todo resultado de su enfermedad. Pero él con una alegría, ¿okay? Él con una sonrisa, decían que repetía constantemente gracias, ¿no? Una persona que lo entrevistaron dijeron nunca hablaba de su enfermedad, sino de la misión que Cristo le había dado. O sea, esta es la misión que Cristo me dio. Se pasó la vida diciendo gracias y te amo. Tenía la costumbre de ofrecer sus sufrimientos. Un párroco una vez de la fundación le preguntó cómo estaba y él dice, ¿sabes, padre? Creo que Jesús quiere que aguante hasta el final como lo hizo él. En la Semana Santa del 2012, ¿okay? O sea, hace que como 13 años, lo que fuera, Darwin tuvo dificultades para respirar. Se lo llevaron al hospital y él decía, gracias, padre, gracias por todo, ¿no? A este punto, el Jueves Santo, experimentó una batalla espiritual. Dicen, Darwin le dijo al sacerdote, tenemos que orar. Y el sacerdote dice, claro, Darwin, ¿por qué? Vamos a orar. Y dice, porque estoy luchando. Y él dice, luchando contra tu enfermedad, dice, luchando contra el diablo. ¿Okay? Entonces le dieron la unción de los enfermos. El Viernes Santo, él se veía como más tranquilo, tenía una sonrisa, pero anotó con dificultad unas últimas palabras que se puede ver ese papel que escribió, dice, muchas gracias y estoy muy feliz. ¿Okay? El Sábado Santo entró en un profundo silencio, pero estaba plenamente consciente. El Domingo de Resurrección, apenas estaba descendiendo el sol, falleció. Wow. Qué bello, ¿no? Wow. Y es hermoso porque hay fotos de él, búsquenlo, Darwin Ramos, y es bello verlo a él en su enfermedad, pero con esa alegría. Todo el mundo decía que tenía una capacidad de sacarle sonrisa a todos, ¿no? Y me encanta, creo que a mí lo que más me llama la atención es que él no hablaba de su enfermedad, sino de su misión. Esta es la misión que Dios le había dado, ¿no? Bueno, anyway, ¿qué te llama la atención de esa historia? Es que sabes que en lo que tú estabas mencionando fechas y todo, yo estaba pensando en lo que yo estaba haciendo, porque el 2012 es el año que nos casamos, el sábado de Gloria fue el día que fuimos a ver nuestra casa, y me recuerdo de la vigilia pascual en la parroquia, o sea, como que todo ese proceso, ¿no? Y el Domingo de Resurrección, porque creo que fue una Semana Santa tan especial para nosotros, ¿no? La que justo antes de casarnos y todo, China, como que ese sí de los dos a Dios. Y lo bello de esto es como lo que hablábamos, ¿no? Lo que hemos venido hablando en estas semanas, que la santidad está tan cercana, así como Dios está, ¿no? Y mientras vamos en el carro, mientras comemos, mientras estudiamos, mientras rezamos, Dios está llamándonos a ser santos y hay santos por todos lados, ¿no? Es como que esa importancia de aceptar lo que Dios nos trae, de coger la cruz y simplemente de amar. Sí, y esto es bello porque, como le decía, sea que sea lo que nos ha tocado, ¿no? Cuando yo estaba viendo esto, no sé cómo llegué a encontrar a esta comunidad, pero es bellísimo, tienen que ver fotos. Hay una comunidad francesa que se llama la Hermanitas Discípulas del Cordero. Y empezó con una amistad en 1980 entre una muchacha llamada Aline, que estaba en su propia búsqueda espiritual, que si iba a ser llamada a ser religiosa o no, y Verónica, pero Véronique en francés, que ella tenía síndrome de Down, pero sentía un llamado a ser consagrada. ¿Okay? Y no existía ninguna orden, o sea, que aceptara o que fuera específicamente para personas con síndrome de Down.
Y es bellísimo porque entonces se funda esta comunidad, Hermanitas Discípulos del Cordero, con mujeres con síndrome de Down y otras mujeres que no tienen síndrome de Down, pero viven juntas. Entonces cocinan juntas, trabajan juntas y es bello. Y esta fundadora, de cierta manera, mira qué bonito lo que dijo. Han pasado 34 años desde que escuché la llamada de Jesús, dice Sor Verónica, la que tiene síndrome de Down. He tratado de conocer a Jesús leyendo la Biblia y el Evangelio. Nací con una discapacidad llamada síndrome de Down. Soy feliz, amo la vida, rezo, pero me entristece por los niños con síndrome de Down que no van a sentir esa misma alegría de vivir, porque los que se sintieron llamados a vivir, como Santa Teresa, la vocación de amar, el camino fue largo, pero su paciencia y su fe dio sus frutos. Jesús me hizo crecer en su amor. Y claro, ella también lo dice porque muchos personas con síndrome de Down son abortados. Sí. Fue bonito, ¿sabes, Iri? No sé si tú estuviste en esa marcha por la vida, que me llamó mucho la atención, que había una hermana religiosa que era gemela, morocha. Ella es una hermana religiosa, no tiene síndrome de Down, y su hermana sí. Y estaban las dos allí. Y era bello porque ella decía, oye, todos esos niños que no tienen la oportunidad de vivir la vida que yo sí. Y actualmente hay 10 hermanitas discípulas del Cordero y 8 de ellas tienen síndrome de Down. Qué bello, ¿no? Hermosísimo, hermosísimo. Ya, y hay muchos ejemplos también más de muchos santos que no hay tiempo de hablar, pero les puedo dar algunos. Benedetta Bianchi Porro, vean un video hermoso de ella. Para hacer cuento corto, ella es interesante porque ella estaba estudiando medicina y se empieza a dar cuenta de los síntomas que tiene y ella se autodiagnostica con una enfermedad que, discúlpame, no recuerdo cuál es, pero básicamente te deja completamente paralizada. Pero era hermoso ver cómo ella iba uniendo su enfermedad con el Señor. Tenía una devoción grande a Teresita, estaba pidiendo que le leyeran Historia de un alma, y como en un invierno, cuando su mamá dijo, oye, qué raro, hay una rosa blanca que está floreciendo, y ella dijo, esa es mi señal, ya pronto va a morir. O sea, pues estaba pidiendo a Teresita que la preparara. O otros santos muchos otros con santos con discapacidades emocionales, físicas. Bueno, emocionales no hablamos, pero la hermana de Teresita, del Niño Jesús, Leoni, tenía problemas emocionales graves. O sea, algunos dicen que era autista, no era autista, no se sabe, porque en esa época no es que se diagnosticaba así, pero sí tenía problemas emocionales muy graves, dada la ansiedad, la depresión, a como arranques terribles. Trató de entrar a diferentes conventos varias veces, y es bello porque la mamá antes de morir decía, ¿qué voy a hacer con Leoni? O sea, está la mamá que, Santa Celia y Santo Luis, que son santos como papás, y Teresita, una santa y doctora de la iglesia, dicen, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque ellas eran 5 hermanas, 4 fueron todos al Carmelo, y Leoni, la única, fue otro que fue a otra congregación completamente diferente. Y no sabían qué hacer con ella, pero es bello porque Teresita dijo, ya van a ver que Leoni se va a acomodar. Cuando yo me muera, ella va a encontrar mi caminito, va a tomar mi nombre y vas a ver que va a ser una gran santa. Y de hecho, es impresionante porque dicho y hecho, cuando muere Teresita, ella finalmente entra en otro convento, toma el nombre de Teresita y del fundador de ese convento, y luego ella se convierte, y es bellísimo porque de todas las hermanas, que si usted lee la Historia de un alma, casi no hablan de Leoni, hablan de Paulina y Celina y todas las demás de Marie, pero la única que la causa de canonización está abierta, ya Teresita, doctora de la iglesia, es Leoni, la que tenía problemas severos emocionales. Hay un libro en inglés que me da risa, que se llama Leoni, una vida difícil. O sea, porque y así era, ¿no? Porque ese es el único resumen que puede dar. Entonces no era tan solo intelectuales o físicos, sino problemas emocionales. ¿Ok? Entonces esto creo que también es importante. Y creo que terminamos, China, podemos ir concluyendo con dejar saber, ¿no? Que ahora como que está esta idea del evangelio de la prosperidad, sigue a Dios, vas a tener más dinero, más, o el Señor te va a sanar, ¿ok? Siempre el Señor va a sanar tus pecados. Tu vida de pecado, el Señor 100% garantizado, regresa a los pies del Señor y te lo perdona, y eso te lo sana. Ahora, las otras cosas pueda que no esté en su voluntad, pero ahí es el camino de la salvación, de la santidad. Ahí puedes encontrar a ese Jesús que también sufrió, que padeció, que lloró, que se entregó por nosotros. Así que, bueno, ánimo a cualquier persona que está pasando por cualquiera una de estas discapacidades, o padres que tienen a hijos con discapacidades también.
que es una vida bastante dolorosa y bastante de un sacrificio, de una entrega, de que solamente, bueno, Dios sabe, ¿no? Porque cada uno sabe cómo lucha con el llevar a ese ser querido, a esa persona que ama. Pero bueno, eso es lo que el Señor nos promete, ¿no? Que es en la vida que viene que vamos a tener toda la recompensa. Y es bello porque muchas veces en la Biblia vean con los leprosos y eso dice tu fe te ha salvado. Muchas veces no es tanto sanado, aunque lo sanó, pero para el Señor lo más importante es la salvación, como vimos con el paralítico. ¿Okay? Lo que hizo fue perdonarle los pecados y por incredulidad de los otros fue que lo sanó, porque ya lo había sanado, de lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier estado que estemos, ¿ok? Problemas emocionales, físicos, intelectuales, lo que sea, no es excusa para decir, a mí no me toca la santidad. No. A todo el mundo está llamado a responderle el amor a Dios. Y así toda nuestra vida le dará gloria a Dios, como siempre terminamos, con un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.